¿Qué tienen en común, digamos, el almuerzo de un niño en una escuela rural, una inmensa torre de alta tensión en medio del desierto y las metodologías de software que usan las empresas tecnológicas de Silicon Valley? Bueno, a primera vista, absolutamente nada. Exacto, parecería que nada. Pero hoy tenemos sobre la mesa una pila de 3 documentos gubernamentales de Perú que de hecho conectan estos 3 mundos. Y lo curioso es que todos comparten la misma fecha de origen, noviembre de 2022. Ajá, noviembre de 2022. Y si simplemente hojeas estas páginas, podrían parecer resoluciones burocráticas bastante secas. Sí, el típico papeleo que nadie quiere leer, francamente. Totalmente. Porque tenemos, por un lado, una limitación de fondos muy estricta para el programa social Caliwarma, luego una concesión eléctrica en la región de Ica y finalmente un manual extensísimo sobre algo que llaman BIM. Y claro, quienes nos escuchan probablemente se pregunten por qué estamos analizando papeleo gubernamental en nuestra inmersión de hoy. Es una pregunta súper válida. Pero es que si leemos entre líneas, lo que realmente tenemos enfrente son los engranajes invisibles de un país en movimiento. ¡Wow! Me gusta esa imagen. Es que estos 3 documentos nos ofrecen una radiografía perfecta de los retos de la gestión pública. Nos muestran cómo un Estado intenta operar en frentes completamente distintos al mismo tiempo. Claro, porque el progreso no es una línea recta, ¿no? Para nada. Requiere reglas increíblemente rígidas para proteger a los más vulnerables hoy y, al mismo tiempo, una flexibilidad y una innovación enorme para planificar las ciudades del mañana. Y esa es justamente la misión de nuestra exploración de hoy. Queremos entender esa sala de máquinas. Queremos descubrir cómo el Estado pone, digamos, un candado de titanio al dinero de la alimentación escolar. Sí, y cómo logra dar luz verde a infraestructura energética masiva. Exacto. Y lo que ocupará gran parte de nuestro análisis de hoy, cómo está intentando revolucionar la forma en que se construye la obra pública usando entornos digitales. Un salto gigante, la verdad. Sí, pero bueno, comencemos con los cimientos. El primer documento es una resolución del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Firmada en su momento por la ministra Dina Boluarte, si no me equivoco. Así es. Es un texto muy breve, pero súper contundente. Básicamente dice que los fondos transferidos al Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma no pueden ser destinados a otros fines. Y añade esa frase lapidaria al final, ¿no? Sí, dice explícitamente bajo responsabilidad. Y a ver, esa frase no es un simple adorno legal. Como analista estoy muy familiarizada con esto. En el lenguaje de la administración pública, bajo responsabilidad es la máxima advertencia. O sea, ¿no es solo un regaño si te equivocas? No, para nada. Significa que si un funcionario decide, por ejemplo, tomar prestado temporalmente el dinero de los desayunos escolares para tapar un hueco presupuestal urgente... Digamos, arreglar un techo que se acaba de caer en la municipalidad. Exacto. Si hace eso, no solo se enfrenta a que lo despidan, se enfrenta a consecuencias penales y civiles directas. Uy, o sea que su patrimonio personal y hasta su libertad están en juego. Totalmente. Es una barrera de contención diseñada porque, históricamente, los fondos públicos pueden sufrir filtraciones ante las urgencias del día a día. Claro, siempre hay incendios que apagar en un municipio. Y al poner este candado, el Estado dice muy claramente que la alimentación de los estudiantes es intocable, pase lo que pase. A ver, vamos a desempacar esto. Porque si pensamos en el funcionamiento del Estado como si estuviéramos construyendo una casa, esta rigidez tiene todo el sentido del mundo. Por supuesto, son los cimientos. Exacto. Antes de siquiera pensar en instalar un sistema de casa inteligente o comprar muebles de diseño, tienes que asegurar que haya comida en la mesa para la familia. Y ese es precisamente el candado de Caliwarma. Pero inmediatamente después de la comida, necesitas que la electricidad esté conectada en esa casa. Claro. Y ahí es donde entra nuestro segundo documento, que nos lleva de lleno al Ministerio de Energía y Minas. Un escenario completamente distinto. Totalmente. Aquí vemos una resolución que otorga una concesión definitiva a la empresa Enel Green Power Perú para un proyecto de transmisión de energía. En la subestación Flamenco, ¿cierto? Sí, la ampliación de la subestación elevadora Flamenco. Esto es en el desierto de Marcona, en Ica. Ajá. Y lo que me llama poderosamente la atención en este documento, sabiendo lo extremadamente lentos que pueden ser los trámites estatales, es que menciona un plazo máximo de 60 días hábiles. Sí, 60 días para resolver solicitudes que cumplen los requisitos. Es una locura.
Para cualquiera que haya lidiado con la burocracia, escuchar 60 días máximos para aprobar infraestructura crítica suena casi a ciencia ficción. La verdad que sí. Entonces, te pregunto, ¿acaso este contraste entre la rigidez absoluta para proteger los fondos de Caliwarma y esta aparente agilidad de 60 días para otorgar una concesión eléctrica nos muestra las dos velocidades a las que debe operar un gobierno obligadamente? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, la respuesta es que no solo son dos velocidades, sino que son dos filosofías de gestión operando en paralelo. A ver, explícame eso. El rigor financiero extremo, en los programas sociales, asegura, digamos, la línea de flotación de la sociedad, lo básico. Claro, que nadie se hunda. Exacto. Pero cuando hablamos de energía, el Estado sabe perfectamente que la inversión privada no espera. Esos 60 días hábiles obligan a la burocracia a optimizar sus procesos de revisión técnica y ambiental, O sea, obligan al Estado a no ser un obstáculo. a ser un facilitador más bien. Porque ambas cosas son precondiciones innegociables. No puedes modernizar un país si no tienes la capacidad energética para encender los servidores. Tiene toda la lógica. Y ciertamente no puedes avanzar hacia el futuro si tu población más vulnerable no tiene sus necesidades básicas cubiertas. Es un equilibrio muy delicado. Y ese contraste, creo yo, nos sirve como el puente perfecto para el plato fuerte de nuestro análisis. Vamos a ello. Porque una vez que tenemos esos cimientos protegidos y la energía asegurada, la gran pregunta que enfrenta cualquier nación es, ¿cómo construimos la infraestructura del futuro? Esa es la pregunta del millón. Sí. O sea, ¿cómo hacemos hospitales, carreteras y colegios sí que cuesten el doble de lo planeado y tarden 10 años más de lo prometido? ¿Qué es lo que suele pasar, lamentablemente? Exacto. Y ahí es donde aparece el tercer documento, que fue emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Específicamente por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, la DGPMI. Un nombre un poquito largo. Bastante. Pero para traducirlo a un lenguaje más cotidiano, esta es básicamente la oficina estatal que tiene la enorme responsabilidad de decidir en qué grandes obras públicas se va a invertir el dinero a largo plazo. Claro, los que manejan la billetera de los proyectos grandes. Y ellos son los que aprueban estos lineamientos para la adopción progresiva de BIM en las fases del ciclo de inversión. Bueno, hablemos de ese término, porque estoy seguro de que para muchos de los que nos escuchan, la palabra BIM puede sonar una marca de detergente o algo así. Sí, totalmente. Sus siglas en inglés significan Building Information Modeling, que en español podríamos traducir como modelamiento de información de construcción. Ajá. Pero el documento del ministerio es súper cuidadoso en aclarar algo importante. BIM no es simplemente comprar un software nuevo para hacer dibujitos en 3D más bonitos en la computadora. No, va mucho más allá del software. Lo define como una metodología de trabajo colaborativo. Y esa es la distinción crucial. ¿Verdad? Es que lo cambia todo. Imagina la construcción tradicional de un hospital. El arquitecto hace sus planos, se los envía al ingeniero estructural, quien luego hace su parte y se los pasa al ingeniero eléctrico. Trabajan como en islas separadas. Exacto, en silos, comunicándose a través de correos electrónicos y planos impresos gigantes. Me imagino que ahí es donde empiezan los problemas. Cubren que el ducto de ventilación atraviese exactamente por donde debía pasar la tubería principal de agua. Uy, el clásico error de construcción. Y eso significa parar la obra, romper lo que ya se construyó, generar adendas al contrato y gastar, millones de soles adicionales del presupuesto público. Un dolor de cabeza. Pero el BIM cambia esta dinámica por completo. Creando un único modelo digital antes de poner un solo ladrillo. Exactamente. Todos los especialistas trabajan sobre el mismo modelo tridimensional en la nube y lo hacen en tiempo real. ¡Wow! Entonces, si el arquitecto mueve una pared en su computadora, el sistema le avisa instantáneamente al ingeniero eléctrico que, oye, tus cables acaban de quedar en el aire. Ah, claro. Las colisiones se ven en la pantalla. Sí, los errores se resuelven ahí, a un costo de literalmente 0 centavos, en lugar de resolverse en la obra física, costando millones y generando meses de retrasos. Claro. Por eso el documento señala que el gran objetivo de BIM es evitar sobrecostos, prevenir atrasos crónicos y, sobre todo, mejorar radicalmente la transparencia de la inversión pública. Es una herramienta de transparencia brutal, porque todo queda registrado. Pero a ver, decirle a un ministerio o a un gobierno regional,
Oye, empieza a trabajar en la nube en tiempo real y colabora, pues suena muy bonito en el papel. Sí, la realidad es mucho más compleja que eso. Exacto. Por eso me parece súper interesante que el documento del Ministerio de Economía no exija esto de la noche a la mañana. Establece un mapa muy meticuloso de 4 etapas. Así es, no esperan milagros inmediatos. Y la etapa 1 es la planificación. Lo primero que le exigen a la entidad pública es armar un equipo de trabajo. Y ojo a quienes piden en ese equipo. Sí, porque uno pensaría instintivamente que llamarían a un ejército de ingenieros y arquitectos, y ya está. Pero la norma requiere un equipo multidisciplinario. Muy multidisciplinario. Piden incluir especialistas en tecnologías de la información, especialistas en contrataciones públicas, asesoría legal y hasta gente de recursos humanos. Y ese detalle es fundamental. Es el reconocimiento tácito de que el mayor obstáculo para implementar tecnología en el Estado no son las computadoras. Ah, no. ¿Qué son entonces? Son las personas y son las leyes. A ver, explícame eso un poco más. Piensa en el equipo legal, por ejemplo. Los contratos de obras públicas tradicionales están diseñados de una manera muy punitiva y fragmentada. Básicamente dicen, si tú te equivocas, yo te multo. Claro, contratos a la defensiva. Exacto. Pero la metodología BIM requiere que todos compartan información abiertamente y confíen el uno en el otro. Si no tienes a los abogados actualizando los términos de los contratos para permitir este trabajo colaborativo, El software más avanzado del mundo no te va a servir de nada. exactamente, se vuelve inútil. Y necesitas a recursos humanos, porque, piénsalo, estás a punto de cambiarle la rutina diaria a personas que llevan 20 años haciendo las cosas de la misma bendita manera en su oficina. Claro, hay que gestionar la resistencia, el miedo al cambio tecnológico. Tal cual. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque una vez que arman este equipo tan variopinto, tienen que hacer un diagnóstico situacional usando algo que la directiva llama el formato número 1. El famoso formato 1. Es, en esencia, un cuestionario para evaluar el nivel de madurez de la organización. Son 23 preguntas que la entidad tiene que responder con un simple sí o no. Parecería sencillo. Leyendo las preguntas parece un test de personalidad de una revista, pero aplicado a la burocracia estatal. Les preguntan, por ejemplo, si cuentan con un entorno de datos comunes. O si sus softwares permiten la interoperabilidad usando formatos abiertos. Exacto. O si tienen políticas documentadas de gestión del cambio. Y la cosa va mucho más allá del software. El cuestionario también indaga, por ejemplo, si la entidad ha implementado un modelo de gestión documental acorde a lo que pide la presidencia del Consejo de Ministros. Ajá. Y si cuentan con un sistema de gestión de seguridad de la información. Básicamente, están midiendo qué tan digitalizada está la casa antes de traer los muebles nuevos. Sí, pero, me toca ser de abogado del diablo un momento aquí. A ver, dime. Estamos hablando de entidades públicas tradicionales en Perú. Muchas municipalidades o gobiernos regionales probablemente todavía manejan sus archivos en enormes torres de papel, atados con pabilo en un sótano. Es una realidad innegable en muchas regiones. Entonces, pedirles de golpe que entiendan conceptos como interoperabilidad, entornos de datos comunes y roles como BIM Management. O sea, no es una receta para abrumarlos por completo. Podría hacerlo, sí. Siento que una municipalidad pequeña podría ver este formato 1, responder no a las 23 preguntas, entrar en pánico y decir, ¿sabes qué? Paralizamos todos los proyectos de obra pública por miedo a incumplir esta norma. Es una lectura muy realista de lo que sucede cuando la innovación choca de frente con la burocracia tradicional. Claro, el choque cultural es fuerte. Pero lo fascinante aquí es el uso estratégico de una palabra clave a lo largo de toda la resolución. Y esa palabra es progresiva. Ah, la adopción progresiva. Exacto. El Ministerio de Economía entiende perfectamente que la adopción de tecnología no es un interruptor que simplemente enciendes y ya todo es moderno. No es magia. Para nada. Si una entidad responde no a las 23 preguntas de ese formato, no recibe una multa ni se le bloquean los fondos. Lo que obtiene es una línea base. Ok, un punto de partida. Y esa línea base alimenta directamente el siguiente paso, que es el formato NT03. Que vendría a ser la hoja de ruta, ¿no? Tal cual, es el plan de implementación de BIM. Basado en sus carencias actuales, la entidad establece un alcance realista para ellos mismos. O sea, no tienen que hacer todo de golpe. No, quizás deciden que este año no aplicarán BIM a todos sus proyectos, sino solo a la fase de diseño de una sola obra pequeña, un colegio, por ejemplo.
Entiendo. Establecen objetivos y un cronograma poco a poco. Exacto, para ir mitigando riesgos. No se les exige la perfección desde el día 1. Lo que se les exige es dirección y movimiento hacia adelante. Entiendo perfectamente. Entonces, la etapa 1 es esencialmente mirarse al espejo, sincerar qué herramientas faltan y trazar un mapa para conseguirlas. Así es. Y eso nos empuja directamente a la etapa 2 de la norma, que es La implementación. donde las cosas se ponen prácticas. Claro, aquí es donde toda esta teoría hermosa se tiene que convertir en hospitales reales y carreteras de asfalto. Ujú. El documento detalla que esta etapa implica, adecuar el hardware y el software, crear normativas internas y capacitar intensamente al personal. Y hay un punto clave ahí sobre la capacitación. Sí, exigen que esta capacitación tecnológica no sea informal. Tiene que estar inscrita oficialmente en el plan de desarrollo de las personas de la institución. Lo cual garantiza el presupuesto para entrenarlos, que es vital. Exacto. Y es en esta etapa 2 donde encontramos para mí uno de los filtros más rigurosos e interesantes de toda la directiva. ¿Te refieres a la selección de los proyectos piloto? Ese mismo. La norma no permite que la entidad pública apruebe la metodología BIM en cualquier obra al azar que se les ocurra. Tienen que seleccionar cuidadosamente su proyecto piloto, basándose en criterios muy estrictos. Sí, leí esa parte y francamente me dejó pensando un buen rato. A ver, ¿por qué? Porque exigen que las inversiones elegidas estén formalmente programadas en el plan multianual, que tengan su presupuesto totalmente asignado y disponible. Ajá, hasta ahí suena lógico. Sí, pero aquí viene el gran detalle. Es un requisito absoluto que la inversión seleccionada no tenga procesos de controversias o arbitrajes vigentes. 0 pleitos legales. Ni un solo arbitraje activo con los contratistas. Tiene que ser un proyecto legalmente inmaculado. Totalmente limpio de demandas. Y esto me parece tremendamente paradójico, te digo la verdad. Ah, ¿sí? ¿Por qué paradójico? Usando una analogía, es como obligar a una marca de autos a probar el sistema de suspensión de un nuevo vehículo todoterreno, pero únicamente en una carretera perfectamente recta, recién asfaltada y sin una sola curva. Ya veo por dónde vas. Porque si volvemos al principio de este documento, leímos que el gran superpoder del BIM es justamente resolver problemas complejos, ¿no? Evitar sobrecostos, desenredar nudos en la construcción y transparentar los procesos. Así es. Entonces, ¿por qué el gobierno exige que la tecnología se ponga a prueba solo en los proyectos que ya están libres de problemas? O sea, ¿no es eso hacer trampa? Es una buena crítica. Lo lógico sería probar esta herramienta en los proyectos más desastrosos y conflictivos para ver si realmente el BIM es capaz de salvarlos. Claro, la intuición de poner la herramienta a prueba en el peor escenario posible es muy natural. Pero esto plantea una pregunta importante sobre cómo se diseña un experimento a escala estatal sin causar un colapso. A ver, ilumíname con eso. Cuando introduces una variable tan inmensamente disruptiva como lo es una metodología digital colaborativa en un entorno público tradicional, necesitas aplicar principios casi científicos. ¿Te refieres a aislar la variable? Exactamente. Necesitas aislar la variable que estás probando para saber si funciona o no. Claro, reducir el ruido externo. Pensemos un momento en lo que es un arbitraje en la obra pública peruana. Un dolor de cabeza interminable. Sí. Significa que el Estado y la empresa constructora están enfrentados en un tribunal peleando por quién asume la culpa financiera de un error o de un retraso. Ajá. La comunicación se vuelve hostil, la información se oculta por estrategia legal y todo se maneja a través de abogados. Se pierde toda la confianza, básicamente. Totalmente. Entonces, si tú intentas insertar una metodología BIM, cuyo corazón es justamente la colaboración transparente y la confianza para compartir datos en tiempo real, Claro. si intentas meter eso en medio de un campo de batalla legal, está condenada al fracaso desde el día 1. Tienes toda la razón. No había pensado en la hostilidad del arbitraje. Y lo peor de todo, si el proyecto piloto fracasa y se retrasa aún más, el Estado no sabrá qué fue lo que falló. Ah, claro. No sabrían si la culpa fue del nuevo software que nadie sabía usar todavía o si el proyecto simplemente se hundió por el peso de las demandas legales previas. Exactamente. Al exigir explícitamente que los proyectos piloto no tengan controversias, el Ministerio de Economía está creando, en la práctica, un entorno de laboratorio controlado. Un ambiente seguro para equivocarse. Sí, ellos saben perfectamente que aprender a usar BIM ya va a generar suficientes fricciones orgánicas y retrasos por la propia curva de aprendizaje del personal. Es normal cuando aprendes algo nuevo. Así que quieren asegurarse de que cualquier error que ocurra durante este piloto
pueda ser atribuido única y exclusivamente a la adopción tecnológica. Para poder corregirlo metodológicamente, me imagino. Exacto. Corregirlo sin que un batallón de abogados distorsione los resultados del experimento. Es metodología pura y dura para proteger la innovación del caos cotidiano. Me parece brillante visto desde esa perspectiva. Es una medida muy inteligente de mitigación de riesgos. Bien, y una vez que la entidad pública sobrevive a esta especie de prueba de manejo en su entorno controlado y termina su primer proyecto piloto, pasamos a las fases finales. Las fases de evaluación. ¿Sí? Porque la gran duda que me queda es, ¿cómo sabe el Estado si todo este monumental esfuerzo de comprar servidores, entrenar personal y cambiar las leyes realmente valió la pena? Ahí es donde las etapas 3 y 4 del documento entran a cerrar el círculo. A ver, cuéntame de la etapa 3. Se titula Medición y Seguimiento. Y aquí la directiva exige algo muy específico, el uso de un tablero de control. Como un dashboard de indicadores. Exactamente, porque no basta con que la obra física se termine y se corte la cinta. La entidad tiene la obligación de registrar métricas continuamente en este tablero. Ajá. Tienen que medir si realmente se cumplieron los indicadores de ahorro de tiempo y dinero que prometieron en su plan de implementación original. O sea, validar si el BIM funcionó como prometía. Sí. Y si detectan una desviación, el tablero debe alertarles a tiempo para poder corregir el rumbo antes de que sea tarde. Entiendo. O sea que no es un premio o un reporte que se entrega al final de la obra, es un pulso que se toma todos los días. Un monitoreo constante. Y la etapa 4, que se llama retroalimentación, eleva todo esto a nivel nacional, ¿verdad? Así es. El manual exige que las entidades recopilen todas sus lecciones aprendidas, tanto lo que fue un éxito rotundo como lo que fue un desastre total. Hay que aprender de los errores. Y tienen que mantener reuniones periódicas con la oficina central del Ministerio de Economía. Me imagino que para compartir esa información. Sí, de hecho, lo más destacable de esa etapa es la obligación de presentar un reporte mensual de evaluación. Mensual. ¿Qué nivel de detalle? Y ojo, este documento no es para castigar a nadie si las cosas salieron mal. Contiene el nivel de avance real, los riesgos encontrados y la retroalimentación técnica sobre la herramienta. Qué interesante. Toda esa inteligencia de campo fluye directamente desde las regiones y las municipalidades hacia la sede central en Lima. Lo cual permite que el ministerio ajuste la política pública nacional basándose en evidencia empírica real, de la calle, y no en simples suposiciones de escritorio. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tomamos un poco de distancia y observamos el esqueleto completo de estas 4 etapas para adoptar BIM. A ver, resumamos. Vemos un diagnóstico profundo de capacidades con ese famoso formato 1. Vemos una planificación progresiva que acepta de manera muy madura que no todos están listos hoy. Ajá. Vemos pruebas en entornos rigurosamente controlados sin esta contaminación legal de los arbitrajes. Exacto. Y rematamos todo con tableros de control de datos y ciclos iterativos de retroalimentación mensual. ¿Y a qué te suena toda esa estructura? Sinceramente, lo que estamos presenciando es a la administración pública adoptando, paso a paso, el manual de estrategias de las empresas de software de Silicon Valley. Es exactamente eso. Están tomando metodologías ágiles, toma de decisiones basada en datos crudos y retrospectivas constantes, e injertando ese ADN directamente en la forma en que se construye el país. Es un giro copernicano en la filosofía gubernamental peruana. Totalmente. Porque, piénsalo, tradicionalmente, la única retroalimentación en la obra pública llega cuando algo sale terriblemente mal y entra la Contraloría a investigar y a buscar culpables. Claro, cuando ya el puente se cayó. Exacto. Pero aquí, el Estado está intentando transformarse en una organización que aprende orgánicamente de sus procesos. Están midiendo su desempeño preventivamente para mejorar, no solo para auditar y castigar. ¡Wow! Y pensar que iniciamos esta exploración mirando 3 hojas de papel que parecían simples trámites burocráticos aburridos. Las apariencias engañan mucho con estos documentos. Hemos cruzado por varios niveles de la maquinaria estatal hoy. Partimos de una resolución ministerial con un lenguaje súper severo que pone un escudo legal infranqueable sobre el presupuesto de Caliwarma, asegurando que las necesidades alimentarias de los más vulnerables no se sacrifiquen jamás por urgencias burocráticas. Y inmediatamente después analizamos esa vertiginosa ventana de 60 días para agilizar una concesión eléctrica vital en Ica.
Lo cual demuestra que el Estado también sabe acelerar cuando la inversión privada y la energía del país están en juego. Y bueno, para culminar estuvimos desentrañando este ambicioso plan BIM Perú, una hoja de ruta de 4 etapas diseñada con una precisión casi quirúrgica. Todo para enseñar a las instituciones públicas a construir primero en entornos digitales, antes de mover un solo gramo de tierra física. Es la evidencia de un país operando simultáneamente en la supervivencia básica, la infraestructura urgente y la sofisticación tecnológica a largo plazo. 3 velocidades operando al mismo tiempo. 3 velocidades, 3 filosofías, pero un solo engranaje al final del día. Definitivamente. Y sabes, tras analizar a fondo el nivel de detalle de estos documentos, me gustaría dejar una reflexión final para nuestra audiencia. Te escuchamos. Como ciudadanos, es nuestra naturaleza juzgar la eficacia de nuestros gobiernos por lo que podemos ver a simple vista. Claro, lo que nos cruza por los ojos. Aplaudimos el puente de concreto gigante, celebramos el hospital recién inaugurado y medimos el progreso del país por los kilómetros de carretera asfaltada que nuestras llantas pueden pisar. Lo físico, lo tangible. Es lo más evidente. Pero, a la luz de lo que hemos revisado hoy en esta inmersión, me pregunto algo. ¿Qué cosa? ¿Qué pasaría si la verdadera medida del desarrollo de una nación en el siglo XXI no reside en el concreto mismo? Qué interesante planteamiento. ¿Qué pasaría si el verdadero triunfo como sociedad está en la sofisticación de esos modelos de información invisibles, en las reglas de juego digitales y en los marcos colaborativos que garantizan que ese puente se construya de manera transparente? Sin un centavo de sobrecosto. Exactamente. Y con una eficiencia que hace un par de décadas creíamos imposible para el Estado. Quizás, y solo quizás, la infraestructura más crítica de un país es precisamente la que nunca llegamos a ver. Que cierre. Es una perspectiva que definitivamente nos obliga a mirar mucho más allá del cemento y las típicas cintas de inauguración. Esa era la idea. Y bueno, a quienes nos escuchan, de verdad esperamos que esta inmersión les haya dado nuevas herramientas para entender las noticias y las obras que ven en sus ciudades todos los días. Porque detrás de cada ladrillo hay un mundo de normativas operando. Así es, sigamos cuestionando y explorando juntos cómo funciona el mundo detrás de las cortinas. Nos encontramos en el próximo análisis profundo.